Bien, iniciamos la grabación de la clase de hoy día. Continuamos con este repaso de teoría de probabilidades. Como les estaba diciendo a mis colegas antes de empezar video, fuera de video, el propósito es que quien tome estos videos y este curso pueda tener una claridad súper fuerte de estadística y teoría de probabilidad para que la econometría no le genere mucho conflicto, ¿sí? Para que más o menos muchos de los conceptos que se manejan en econometría sean manejables, ¿no? Sean manejables. Así que en ese sentido sí pido un poco de paciencia, pero los resultados van a ser, espero yo, ¿no? Que caigan con su propio peso. Bueno, entonces un recordatorio muy rápido de que vimos la última clase. La última clase nosotros terminamos de revisar el tema de los momentos condicionales. ¿De qué se trataba esto de los momentos condicionales? Recordemos, la idea básica era que tanto la esperanza como la varianza pueden calcularse condicionando que una de las variables ha tomado un valor. Por ejemplo, que la variable x ha tomado un valor. Entonces, si la variable x toma ya un valor, dígase 120 como en la gráfica que vemos aquí, eso condiciona o limita las probabilidades de Y. Entonces, las probabilidades, la información probabilística de Y queda limitada a esta distribución de probabilidad y esa distribución de probabilidad permite que tengamos una idea más clara de cómo se comporta Y, ¿sí? Asumiendo que X queda fija en un punto, ¿no? Entonces, es una de las cosas vitales, digamos, de los momentos condicionales. O sea, esa posibilidad de ir fijando, ¿sí? De ir fijando un valor y a partir de esa idea de fijar un valor, calcular o estimar el comportamiento de la variable aleatoria, ¿no? De la Y. Entonces, por ejemplo, como habíamos dicho la clase pasada, ¿no? Si en vez de fijarlo en 120 lo fijáramos en 70, entonces, ¿qué pasaría? Que probablemente tendríamos otra gráfica y en esa otra gráfica el comportamiento promedio de Y sea otro, ¿no? O sea, no necesariamente sea 110, sino que tal vez sea 90, por poner el caso, ¿no? Creo que 90 usamos de ejemplo. Entonces, ese es el punto, ¿no? La variable aleatoria X que toma ya un valor es la que puede terminar definiendo el valor de Y. Entonces, esto tiene mucha relevancia en econometría porque en econometría nosotros nos vamos a basar en cómo se comporta una variable cuando conocemos los valores de otras variables o incluso el valor pasado de la misma variable que queremos estudiar. Entonces, como quien dice, si yo conozco una muestra, una vez que yo conozco una muestra, quiero saber el valor esperado de mi variable de interés. Entonces, esa forma de entender la situación es súper importante. Más importante incluso que las fórmulas que están acá, que de todas maneras hemos ganado ya intuición para poder interpretarlas, más o menos. Porque recuerden, a la final, una esperanza no es más que el promedio ponderado de los valores de la variable aleatoria que analizamos, y por ejemplo, pero en este caso ponderadas por las probabilidades condicionales. Que recuerden, la probabilidad condicional, o sea, solamente este P, Y dado X, era la probabilidad conjunta de que X y Y tomen valores, dividido para la probabilidad de que Y tome un valor, ¿sí? Que abajo me faltan las variables aleatorias X y Y. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era, ok, si yo ya sé que perdón, X, no, disculpen, aquí abajo es X, porque el que está tomando un valor solo es X, ¿no? Disculpen, X es el que está tomando un valor, entonces X aquí y X acá. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, recuerden, de la condicionalidad es X toma un valor, y al tomar X un valor, eso hace que la probabilidad conjunta de X dado Y, de X y Y, perdón, se normalice hasta tomar en cuenta únicamente los casos donde ya ha ocurrido X. ¿Sí? Entonces, es la idea de la condicionalidad. El hecho de que si ya sabemos que una variable tomó un valor, eso provoca, ¿sí? Eso provoca que la forma de distribuir aleatoriedad a Y se va ajustando, ¿no? Entonces, ese es el punto que hay que tomar en cuenta para entender la esperanza condicional y también la varianza condicional, ¿no? Entonces, eso ya no le vamos a dar más vueltas, solo recordar un detalle, ¿no? Si yo puedo escribir o reconocer que X es la variable que se fija para que Y tenga una aleatoriedad, entonces esto se vuelve una función de X, que es lo que estaba dicho aquí abajo, ¿no? O sea, la esperanza de Y dado X es una función de X por ese hecho de que es X el valor que se fija y determina Y. Es como quien dice, el valor esperado de Y es un resultado de una función que le aplicamos a X. Entonces, cuando empecemos econometría, ¿qué vamos a ver? Tenemos una muestra, a esa muestra le aplicamos algo y nos va a arrojar como resultados valores esperados en las variables de interés Y. ¿Ok? Entonces, esa era la idea de la condicionalidad.
condicionalidad que, bueno, tenía algunas cosas bien interesantes, como la ley de las esperanzas iteradas, que sin entrar en el detalle de la demostración, que no es difícil, pero quiero ganar tiempo. En definitiva, la esperanza de y dado x, sacada nuevamente la esperanza, se transforma en la esperanza de y. ¿Sí? Eso se puede demostrar, pero no lo vamos a hacer. Igual hay algunas propiedades de la esperanza condicional, que ya las mencionamos la clase pasada, y así como aplicamos la idea de condicionamiento en la esperanza, se aplica en la varianza. Es decir, según el valor que tome x, volvamos al 70, no solo que se define el punto medio, sino que también puede definirse el cómo se mueven los valores alrededor del punto medio. Por ejemplo, digamos que la gráfica que está aquí con x igual 120, ¿sí? Tiene una determinada volatilidad o varianza, ¿no? Tiene una determinada varianza. En cambio, la varianza, o sea, digamos que esta de aquí, esta sigma que está acá, representa la desviación estándar, o mejor pongamos nomás la varianza. O sea, la desviación estándar es la raíz de la varianza. La varianza de y dado x igual 120. Pero resulta ser que si nosotros fijáramos el x en 70, tendríamos otra gráfica con otra volatilidad o otra varianza, probablemente más pequeña, más grande, ya depende, ¿no?, de los datos. Y esa sería en cambio, ¿qué cosa? La varianza de y dado x igual 70. Entonces, ¿cuál es la intuición? La intuición es que nosotros le damos un valor a las variables y eso define el comportamiento de la aleatoriedad de y. ¿Sí? Eso es lo clave que hay que tomar en cuenta aquí, esa intuición, ¿no? O sea, le damos un valor a x y eso define la volatilidad o la aleatoriedad de y. Listo. Entonces, dicho todo eso, colegas, vamos a continuar con los siguientes grupos de temas que son vitales y que cada vez nos van acercando más a nuestros temas de estadística, econometría, estadística y econometría. Entonces vamos ahora a entrar en la discusión de estos conceptos: covarianza, correlación e independencia, o sea, ¿a qué nos referimos con cada uno? Entonces vamos a empezar con el concepto de la covarianza, ¿no? Y para entender la covarianza hay que entender lo siguiente, ¿no? Al trabajar con dos variables aleatorias, x y, ¿ya? ¿Qué es lo que puede suceder? Es posible plantearse la duda de cuál es el vínculo entre estas variables o cuán relacionadas están entre sí. O sea, cómo está relacionada cada una de estas variables, ¿no? Hasta qué punto x y y, sobre todo, están alineadas. Ya podríamos usar ese lenguaje. Entonces, ahí ustedes pueden ver aquí que a veces queremos sacar indicadores de cuál es la relación lineal entre estas variables. Entonces, por relación lineal, ¿a qué nos referimos? Pensemos que nosotros tomamos un gráfico en donde en el eje horizontal ponemos a la variable aleatoria x y en el vertical a la variable aleatoria y, de tal suerte que los puntos que van a graficarse aquí son puntos que de una u otra manera muestran los cruces que han tenido estas dos, ¿no? La x y la y, por decir el caso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estos puntos? Estos puntos me dicen, ok, este es el valor que tomó. Digamos, pueden ser observaciones de una muestra, ¿no? Entonces tienes la primera observación, segunda, tercera, cuarta, etcétera, hasta n, digamos, observaciones de una muestra. Entonces, lo que nosotros podemos tener interés es, bueno, si yo le comparo x contra y, ¿cuál es el vínculo que muestran ambas variables aleatorias? Y una posibilidad es decir, bueno, tomemos como referencia una posible relación lineal. O sea, ¿hasta qué punto podemos decir que el vínculo entre X y Y puede simplificarse y representarse con un vínculo lineal? ¿Ya? Sin que esa sea la única posibilidad. Puede ser que entre X y Y no haya un vínculo lineal. Podríamos decir, tal vez, ¿qué tal si más bien es un vínculo medio cuadrático o curvilíneo? También puede ser. O sea, no hay que descartar esa posibilidad. Sin embargo, el caso más básico con el que empezamos a estudiar, y bueno, del que se basa mucha de la econometría que tenemos hoy por hoy, es asumir esta relación lineal como un primer paso. ¿Ya? Entonces, para entender hasta qué punto dos variables se ajustan o no a una relación lineal, viene la covarianza, ¿sí? El indicador de covarianza. De hecho, en econometría mucho lo que vamos a hacer es esto, es sacar covarianzas y después sacaremos correlaciones para más o menos intuir hasta qué punto estas dos variables están o no alineadas. ¿Sí? Entonces esa es la idea cuando nos dicen que queremos una relación lineal entre variables y esa relación lineal se logra a través de la covarianza. Entonces aquí está la definición de la covarianza. ¿Sí? Como siempre, lo que nos va a interesar es captar la intuición de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la covarianza? La covarianza es la siguiente idea, ¿no? Tengo yo dos variables x y y
empiezo a comparar la distancia que toma X con su media con la distancia que toma Y con su media. Entonces, como quien dice, estamos multiplicando o comparando las distancias de cada variable con su respectiva media y las multiplicamos ¿para qué? Para más o menos tener una noción de cuán alineadas están las variaciones de cada una de estas varianzas, perdón, de estas factores, de estas variables. Y bueno, la covarianza también puede expresarse de esta otra manera si resolvemos el producto. No hace falta no vamos a deducir esto, pero sí pueden ver la intuición. Multiplico x por y, luego x por la esperanza y así no, hasta llegar a esa fórmula. Entonces no nos detenemos en eso, sino que avanzamos para entender entonces qué significa la covarianza. La idea de la covarianza o la intuición es cuán alineadas se encuentran estas desviaciones de las variables de x comparadas con las desviaciones de la variable y. ¿Sí? Entonces, esa es la intuición. Comparar desviaciones de x con desviaciones de y. Es la herramienta que se ha logrado crear para poder entender hasta qué punto las variables se alinean, ¿sí? Se están alineando una con otra, a compararlas en un gráfico, ¿sí? Repito, lineal, ¿sí? Eso tómenlo muy en cuenta, porque esto nos va a permitir entender algo con respecto a la independencia más adelante. Entonces, cuando hablamos de covarianza y correlación, de hablar de relaciones lineales, porque pueden haber también relaciones no lineales. ¿Ya? Sigamos. Entonces, bueno, como les había, creo, ya mencionado en el video anterior, y si no lo menciono ahora, tal es así la comparación que estamos haciendo, que si sacáramos la covarianza de x con x misma, es como decir, ok, voy a hacer un gráfico en donde en el eje horizontal pongo x y en el eje vertical pongo x también. Si ustedes hacen eso, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar una línea perfecta. ¿Pero por qué perfecta? Porque x es igual a x mismo, o sea, no es nada nuevo. Entonces, si ustedes sacan la covarianza de x contra la misma x, lo que están haciendo es comparar las distancias de cada x con su media en el un eje y en el otro eje. O mejor dicho, les va a salir la varianza. ¿Ya? Ahora, bueno, quiero pasar esto porque tengo aquí un grafiquito que he elaborado para poder captar mejor esta intuición de la alineación y cómo la covarianza recoge esa idea. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Primero, cuando dos variables pueden tener una covarianza positiva, ¿sí? Aquí por ejemplo en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces pensemos, tengo dos variables x y estas dos variables tienen una covarianza positiva. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de entender eso. Pero antes de nada ya podemos intuir cuál es la idea, verán. Aquí, cuando las dos variables tienen una covarianza positiva, pueden pensar como que las dos se están multiplicando, o sea, las distancias que están aquí dentro tienen un mismo signo. Por ejemplo, positivo y positivo. Si ambas tienen el mismo signo, positivo y positivo, el producto me va a salir positivo. O si ambas tienen negativo y negativo, distancias respecto al promedio, el negativo y el negativo les va a dar también positivo. Es decir, sea que tengan valores positivos o negativos, el punto es que sigan la misma dirección en términos de desviación. Si siguen esa misma dirección en términos de desviación, entonces ahí podemos nosotros plantearnos que tienen covarianza positiva y por tanto hay un comportamiento lineal con pendiente positiva. ¿Sí? Y es más, mientras más perfecto sea este ajuste o esa relación entre las dos variables, la covarianza será más y más cercana a la varianza. ¿Qué quiero decir con eso? Mientras más se parezcan estas dos desviaciones, más podríamos estarnos acercando al caso de x, x, ¿sí? O mejor dicho, bueno, el gráfico va a ser más claro para eso. Entonces vamos a ver un gráfico que va a tratar de recoger esta intuición de que las covarianzas comparan signos de desviación. Entonces, he preparado el siguiente gráfico. Digamos que tenemos el eje X y el eje Y. Entonces, dado esta situación de tener las dos variables x y y, digamos que tenemos una nube de puntos. ¿Ya? Esa nube de puntos representará los valores que ha tomado cada observación en cada variable, ¿no? En x y y. O sea, ¿cómo es esto? O sea, digamos que tú tienes una base de datos. En tu base de datos dices, ok, tengo el número de la observación, ¿sí? Ajá. Digamos, no, eso no es, disculpen. El número de la observación. O sea, imagina que tienes una tablita de Excel, por ejemplo. Tienes una tablita de Excel donde tú tienes aquí la n, le voy a llamar n los números de observaciones. Tienes x sub n y y sub n, por decir, ¿no? Entonces tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendrías 1, 2 hasta el 10. Y para cada uno de estos tienes valores en x y y. Tienes un valor, digamos este punto, ¿no? Que este fuera la observación 1. Entonces tienes un valor, digamos, de, qué sé yo, 2 en x,
y 1 en Y. Entonces en tu base de datos estaría 2, 1 y así. Entonces con esa base de datos de X y Y, tú construyes una gráfica, que sería el cruce entre ambas variables. Entonces, una vez que tú tienes el cruce entre ambas variables, podemos hacer lo siguiente. Podemos sacar el punto medio, que sería una aproximación de la esperanza, en X y Y. Asumamos, colegas, que estos son todos los datos posibles, o sea, que no es una muestra, que es la población. Digamos que yo tomé a todos mis alumnos y he hecho un promedio de, digamos, sus estaturas, ¿ya? O del peso corporal o de cualquier variable que quieran. O pueden ser dos, ¿no? Estatura y peso corporal. ¿Sí? Entonces, tomamos esas dos variables y graficamos todos los puntos que corresponderían a los casos de cada alumno. Y luego de cada caso sacamos el promedio. Como estamos tomando a toda la clase, que no es una muestra, sino es toda la clase, esos valores me darían las esperanzas. La una sería la esperanza o el valor esperado de una variable, digamos el peso, y la otra de otra variable como la talla o la estatura. ¿Ya? Entonces tengo este punto intermedio que recoge la esperanza de X y la esperanza de Y. Ojo, este punto intermedio no tiene por qué ser uno de los puntos en rojo, puede ser un punto que no existía, ¿sí? Y que simplemente salió de la referencia de sacar el promedio en un eje, ¿sí? Porque cada uno de estos tendrán valores en cada eje, ¿no? Entonces, si ven que ustedes X tienen valores en un eje. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo los valores en un eje y saco el promedio. Y asimismo, ustedes pueden ver que estos datos tienen un valor en el otro eje. Entonces, igual, yo pongo los números en el otro eje. ¿Y qué puedo hacer? Igualmente sacar el promedio. Entonces, tengo los valores en el otro eje y obtengo el promedio. Que sería la esperanza de Y. Una vez que yo obtengo estas esperanzas, noten lo que puedo hacer. Tomemos como referencia, por ejemplo, este punto, ¿ya? Para entender lo que vamos a ver ahorita. Yo puedo analizar cuánta distancia hay de este punto a cada uno de los promedios, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se fijan, de este punto a la esperanza de Y, ¿sí? Yo podría incluso trazar la proyección de este punto en el eje Y. ¿Qué tengo? Pueden ver que hay esta distancia, ¿no? Es la misma que ponerla en el eje, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? Voy a borrarlo del eje para no confundir. Pero esa distancia, ¿cuál es? La distancia desde el punto hasta el promedio en Y. Y esa es una distancia negativa. O sea, el punto está muy por debajo del promedio Y. ¿Sí? Entonces, una distancia negativa. O sea, esta distancia que estoy dibujando, en definitiva, es, si quieren, Y menos la esperanza de Y. ¿Sí? O sea, Y, el valor que tomo Y, menos el valor esperado de Y, me va a dar esta distancia, que en este ejemplo es negativa. Por el lado horizontal puedo hacer exactamente lo mismo. De este punto al promedio X tengo esta otra distancia. ¿Esa distancia qué es? Es en cambio el punto X menos el valor esperado de X. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque, bueno, aquí está el valor esperado de X y le saco la distancia según el valor específico que haya tomado en ese punto la variable. Esa distancia también va a ser negativa. ¿Por qué? Porque estoy mucho más por debajo del promedio. ¿Sí? Entonces yo podría hacer ese análisis de sacar las distancias para cada uno de los puntos que están en este cuadrante, por decir el caso, ¿no? Entonces, para todos los puntos que están en ese cuadrante va a suceder lo mismo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la distancia con respecto al promedio en Y va a ser negativa y la distancia con respecto al promedio en X también va a ser negativa. O sea, estoy por debajo de los dos promedios en este cuadrante. ¿Sí? Lo mismo va a pasar si ustedes comparan para cualquiera de estos puntos. Luego, quiero que se fijen en el signo que le acompaña al punto, un más. ¿De dónde surge ese más o qué significa este más? Este más significa que yo comparo cada distancia, que en este caso me salió negativa, la distancia con respecto a X, negativa, la distancia con respecto a y menos por menos me va dando más, que es la distancia positiva en conjunto, ¿sí? Que es lo que está calculando la covarianza. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a terminar comprendiendo y aceptando para todos los datos de este cuadrante? Que si bien es cierto va a ser una distancia más pequeña o más grande, a la final todos van a tener eso de que están por debajo, disculpe, están por debajo de los promedios, ¿sí? Van a tener distancias negativas para ambos o con respecto a ambos promedios, pero esa multiplicación de distancias negativas me va a dar un valor positivo, ¿sí? Entonces puedo resumir estos comportamientos como un valor positivo para cada punto. O sea, positivo, positivo, positivo. Es decir, la covarianza entre estos puntos va a ser positiva. Veamos qué sucede de este otro lado. Para eso tomemos como referencia este otro punto.
¿ya? Entonces ya vimos qué pasa en este cuadrante, ¿no? Todos estos valores son positivos. En el otro punto, ¿qué va a pasar? Es bastante fácil de ver, ¿no? ¿Qué sucede? Ahora la distancia que tiene desde el promedio y hasta el punto es positiva, o sea, y menos la esperanza de y, que es esta línea que estoy ahorita poniendo en una llave verde, es positiva. ¿Por qué? Porque el punto en el eje y, o sea, incluso pueden proyectar si quieren el valor, ¿sí? Pero no hace falta, es lo mismo que está acá. En el eje y, ese punto tiene una y, un valor específico y mayor al esperado, distancia positiva. Eso por un lado. Por el otro lado, en cambio, ¿qué tenemos? Que ese punto que está resaltado tiene un valor mayor al promedio en X. Entonces, si yo hago con otro color, ¿sí? Pongamos azul. Entonces, yo de este punto que es el promedio me voy hacia el punto del dato que voy a tener X menos la esperanza de X, que es positiva, mayor a cero, y la otra también es positiva, no mayor a cero. Entonces, tenemos el otro caso, el otro extremo, que ambas distancias con respecto al promedio, que está aquí, ambas distancias se vuelven positivas. Y positivo por positivo me va a dar un positivo total, que eso es lo que va a sacar la covarianza, porque una vez más, recuerden que la covarianza está primerito sacando el producto entre las dos distancias, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa misma lógica va a ser manejada para todos los valores de este otro cuadrante, porque sí, van a ser más grandes o pequeñas, pero todos los valores que están en este cuadrante van a mostrar lo mismo. Distancias que al multiplicarse van a dar valores positivos. ¿Sí? Entonces, si asumimos que nos olvidamos de los casos que están fuera de estos dos cuadrantes, me olvido un ratito de estos dos puntos, son solo dos, voy a olvidarme un momento. ¿Qué es lo que podemos notar, colegas? Que una covarianza positiva, porque ¿qué va a hacer la covarianza? La covarianza va a promediar estos puntos. De hecho, no hace falta borrarles. Digamos que están esas dos observaciones. Por intuición, ya vamos a ver el otro caso, pero por intuición, si estas distancias son positivas, estas van a ser negativas. ¿Ya? Por intuición, ya después vamos a demostrar, pero por ahora usemos la intuición. Si estas son positivas, esas negativas. Cuando se saque el promedio, porque recuerden que la covarianza es en definitiva una esperanza. Y las esperanzas son promedios. Una forma sofisticada de decir promedio. ¿Ya? Entonces, si la esperanza del promedio de estos puntos, de las distancias de estos puntos con respecto a sus medias, que es justo lo que dice la fórmula, entonces cuando tengo más positivas que negativas, es de esperar que más o menos en promedio la covarianza sea positiva. Y si es positiva, ¿qué es lo que me permite a mí hacer? Me permitiría más o menos hacer una línea, ¿sí? Que va a pasar por el punto medio y esa línea va a mostrar una alineación con pendiente positiva. O sea, creciente, ¿no? O sea, con una pendiente positiva. Entonces ahí yo tengo una covarianza positiva, porque las distancias o el producto de las distancias que me dan resultados positivos pesan más que las negativas, porque las negativas serían bien pocas, ¿no? O sea, son solo estas dos. En cambio, las positivas son un montón. Entonces, cuando saco el promedio ponderado de estas cosas de aquí, me van a dar como resultado que yo tengo un comportamiento positivo, que estaría representado por esa línea. ¿Sí? Entonces ya podemos decir que cuando tenemos una covarianza positiva, la línea que más o menos ajusta a los puntos, recuerden esto que veremos más adelante en econometría, esta línea va a tener pendiente positiva. ¿Sí? Y mientras mejor ajuste tenga, ¿sí? Mejor ajuste tenga esta línea, va a ser más cercana a la varianza o algo parecido, ¿no? Porque sería como tener x contra x mismo. Ok, entonces esa es la primera idea. Cuando tenemos varianza positiva, hay una relación positiva entre variables que más o menos se ajusta a una línea, ¿sí? A una línea. ¿Qué tal si por cosas de la vida el vínculo entre las variables x y y no es una línea? ¿Qué tal si hay una relación cuadrática? En el mundo puede haber variables que tienen vínculos cuadráticos, vínculos no lineales. ¿Qué tal si entre x y y hay ciclos? En economía es bastante común variables con ciclos, variables cíclicas. Entonces ya no sería suficiente esta medida, ¿no? Y para eso hay modelos que analizan esos casos, pero eso ya se ve en otros cursos más avanzados, ¿no? Entonces, digamos que para poder entender herramientas más avanzadas, primero necesitas entender las herramientas más básicas que tratan de alinear los puntos entre X y Y con una línea, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí tienes un caso de covarianza positiva. Ahora, ¿cómo se ve el caso de covarianza negativa? Que sería el otro caso. Entonces, de nuevo tenemos X y Y. Tenemos ahora esta otra nube de puntos que ya pueden intuir tiene una pendiente negativa. Pero vamos haciéndolo paso a paso de nuevo. Entonces tenemos X y Y, sacamos los promedios para cada uno de estos valores en X y Y, me va a dar ese punto verde.
que no tiene, repito una vez más, no tiene por qué ser un valor que exista. Puede ser un valor referencial. Recuerden que la esperanza no es el valor, no es un valor que exista, es un valor promedio que balancea los datos. Nos das de cuenta que si tuviera que balancear en dos dimensiones esta nube de puntos, ¿sí? O sea, imagina que esta nube de puntos forma una figura. Entonces tengo que balancear esa figura. El punto con el cual yo puedo balancearle esa figura estaría representado por ese cruce de esperanzas. Entonces ahora veamos. En este otro caso pueden notar que son estos otros cuadrantes, los que estoy resaltando, ¿sí? Son ahora estos otros cuadrantes los que más acumulan datos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con las distancias en esos cuadrantes? Tomemos cualquier punto de referencia en un cuadrante, por ejemplo en este. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Ahí podemos notar que la distancia que tiene este punto con respecto al promedio en Y, o sea, que este promedio en Y esta es la distancia con respecto a ese promedio, ¿sí? Esta distancia es positiva porque estoy por encima del promedio. Entonces sucede que la Y menos la esperanza de Y va a ser mayor a cero en esa región. O perdón, para este punto, ¿no? Y en cambio, en la dirección de X o la horizontal que tenemos, que sin embargo, pese a que está por encima del promedio en Y, en cambio, con respecto a X, está por debajo del promedio. ¿Sí? Estamos porque el promedio está aquí, yo estoy más atrás, estoy promedio debajo del promedio. O sea, X menos la esperanza de X es menor a cero, negativa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una distancia positiva, porque estamos por encima del promedio de Y, pero negativa porque estamos con una ubicación menor al promedio de X. Entonces, al final recuerden que la covarianza multiplica estas dos distancias para sacar después el promedio. Entonces, más por menos me da menos. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que el producto de las distancias, en este caso, sale negativo. Y va a ser negativo para todos los valores que están en esa ubicación, en ese cuadrante, porque es lo mismo, ¿no? Todos los valores de este cuadrante van a tener una distancia positiva en Y y una distancia negativa en X. Ya tenemos estos puntos. Ahora, ¿qué va a suceder del otro lado? Vamos a concentrarnos ahora en este otro cuadrante, cualquier punto igual. Tomamos de referencia, por decirles, este caso, viene a pasar lo mismo, ¿no? La distancia con respecto a Y, o bueno, no lo mismo, sino la misma lógica, pero con otros signos. ¿Por qué? Ahora resulta ser que estoy por debajo del promedio de Y. Antes estaba por encima, ¿no? Ahora estoy por debajo. Entonces la Y menos la esperanza de Y, o sea, la distancia, es negativa en Y. Y en X, ¿qué sucede? Estoy por encima del promedio. Entonces me va a quedar que X menos la esperanza de X es mayor a cero. Conclusión, vemos que en este punto, en cambio, sí, también va a darse un producto de más por menos, porque esta es negativa y esta es positiva. Más por menos, te sale menos. ¿Bien? Pero obviamente es ahora en el otro cuadrante, ¿no? Y de nuevo, todos los puntos que estén en este otro cuadrante también van a mostrar el comportamiento de que el producto de las distancias van a ser negativos. Conclusión, que ahora estos puntos van a mostrar un comportamiento que parece ajustarse más o menos a una línea que igual, imaginen que pasa justo por el punto medio. Entonces esta línea pasa justo por el punto medio, pero ahora con pendiente negativa. ¿Sí? Con pendiente negativa. Y notar que, obvio, porque va a dominar la covarianza negativa, o sea, este es el caso de una covarianza negativa, va a dominar porque estos valores que están aquí, que recuerden, son los otros cuadrantes que analizamos en el paso anterior. Estas tendrían productos de distancias positivas, pero son pocos. Entonces, digamos que en el promedio van a dominar los valores con distancias, con producto de distancias negativas. Y por eso es que la pendiente de esta línea va a tener en promedio un valor negativo, ¿no? O sea, pesan más los negativos que los positivos. Entonces ya tenemos esta covarianza negativa. Finalmente, hay un caso que no tengamos ni covarianza positiva ni negativa, sino una covarianza cero. ¿Cuándo pasa eso? Ya podemos intuir. ¿Cuándo pasa? Cuando los datos están medianamente igual distribuidos en los cuatro ejes, perdón, en los cuatro cuadrantes. Si los datos están igualmente distribuidos en los cuatro cuadrantes, vamos a tener una situación como la que va en este otro caso, para una covarianza nula. Tengo X y Y, bueno, aquí me comí la X, disculparán. A ver, no hagamos mal, un segundo, ¿ya? Solo déjenme poner ahí la X, ¿ya? Ya, permítanme poner aquí la X. Listo, entonces ya vimos este caso, ya está. Acá no, cobranza nula, entonces tenemos, no puse ahí la X. Bueno, está ahí. Ahí va a salir la X, ya, disculpen eso, ya lo arreglaré después. Pero bueno, entonces este es el caso. Tenemos las variables X y Y, hagan de cuenta que está aquí X. Y los valores nos quedan en una nube de puntos que, bueno, esta sí parece más una nube literal de puntos, que no tiene una forma específica, no es como una nube así.
Entonces, en este caso, ¿qué pasa con esta nube de puntos en el espacio de X y Y? Resulta ser que si saco los promedios, ¿sí? Si puedo borrar esto. Tenemos una mezcla de variables que tienen distancias, producto de distancias negativas, ¿sí? Que nos justificaban una línea con pendiente negativa, pero también tenemos otros puntos que tienen el producto de distancias positivas, que fue lo que vimos en el caso de covarianza positiva. Entonces, al hacer el promedio entre estos puntos, ¿qué va a suceder? Que es como que se compensan positivas y negativas. Al compensarse positivas y negativas, el resultado final es que la covarianza se vuelva nula, porque no puedes ajustar ninguna línea. O sea, ¿cuál línea ajustas? No puedo ajustar una línea, ¿sí? Porque tengo puntos en el otro sentido, pero tampoco puedo dejarle dominar al otro sentido porque tengo los puntos positivos. Entonces, conclusión, no hay una línea que mejor ajuste. Tal vez la que mejor ajuste es, o sea, no hay. O sea, no se sabe. Usualmente cuando uno quiere hacer una línea, en este caso, dice, bueno, una horizontal. No porque es lo que mejor ajuste, sino porque no tengo la más remota idea de cuál es el efecto que ajusta. Entonces, de hecho, va a salir covarianza cero. Entonces, una covarianza cero es una pendiente cero. ¿Sí? Pendiente cero. Y cuando tienes pendiente cero, básicamente la línea es es una misma línea que sigue o se dibuja a nivel del promedio de la variable y. ¿Sí? O de la x si tenías los ejes contrarios. Pero el punto de cuál es. El punto es que entonces, si tienes covarianza positiva, ¿sí? Covarianza positiva, los datos tienden a ajustarse a una pendiente positiva. Si tienes covarianza negativa, los datos tienden a ajustarse a una línea negativa. Y si tienes una covarianza nula, covarianza igual a cero, los datos son una nube de puntos a los cuales no hay cómo encontrarles pendiente, entonces quedamos con una línea horizontal. ¿Sí? Porque no hay ninguno que domine. Como no domina ninguno, no se inclina ni para el un lado ni para el otro. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de las covarianzas, ¿ya? Y este es el principio básico para entender todo lo que sigue, ¿no? O sea, la covarianza positiva indica vínculo lineal positivo, la covarianza negativa, vínculo lineal negativo, la covarianza nula, no hay vínculo lineal. Pero ojo, el hecho de que que no haya vínculo lineal no significa que X y Y no tengan vínculo. Podría pasar que X y Y forman un vínculo más bien cíclico. O sea, podría ser. O sea, todo depende del tipo de fenómeno que estudies. O sea, podría ser, o sea, ahorita dibujando el ciclo, hasta podría ser, ¿no? Tendría sentido. O sea, puede pasar que X y Y tengan un vínculo, solo que no sea lineal. Puedes tener un comportamiento cíclico. En economía es bastante común tener variables con vínculos cíclicos. Ejemplo, el empleo y el salario, o el empleo, a ver, ¿cómo sería? Sí, puede ser el empleo y el salario o el empleo y la participación de los trabajadores en la producción. O sea, hay variables que incluso económicamente hay vínculos por ciertas cuestiones teóricas. Entonces puede ser que en teoría tú tienes argumentos para decir que las variables tienen un comportamiento cíclico y entonces ¿qué pasa? Que si tú quieres ajustar eso con una línea, la línea va a fallar y te va a dar una línea horizontal diciendo que no hay nada. Entonces siempre hay que ser cautos, colegas, en entender que lo que estamos analizando son vínculos lineales, pero eso no me garantiza que no haya vínculo entre variables. Lo único que me garantiza es que tal vez las variables no tienen vínculo lineal, ¿sí? O sea, cuando hablamos de covarianza, estamos pensando en vínculos lineales. ¿Bien? Sigamos. Entonces, por tanto, eh, queda claro eso, ¿no? Cuando hablamos de covarianza, son vínculos lineales. Ahora, hay un problema con la covarianza. Recuerden, la covarianza de X y es en esencia sacar el promedio de las desviaciones de cada variable con su media. ¿Sí? El promedio de la desviación de X con su media y Y menos su media. ¿Por qué lo hacemos así? Recuerden que este producto nos permite recoger la intuición que escribimos hace minutos atrás, que multiplicamos distancias, no más por más o más por menos. ¿Ya? Pero aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Digamos que X es una variable aleatoria que se mide en metros o en dólares. Ya digamos que tiene que ver con el PIB, por ejemplo. Queremos ver cuál es el vínculo entre PIB, digamos, ¿sí? El PIB, y por decir el caso, el salario, ya, por poner un ejemplo, el salario. Y el salario, que puede ser la variable Y, aunque no, mal ejemplo, porque son dólares contra. O sí, pongamos nomás el salario. Con el salario que sea la variable Y, dólares. Entonces, si ustedes miden cada una de estas distancias, van a estar medidas en dólares. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia entre
mi salario y el promedio, o cuál es la distancia entre el PIB y el promedio, ¿ya? Digamos que estamos comparando PIB y salarios de varios países, ¿ya? Salario mínimo, ya si quieren para que sea aún más comprensible, ¿no? Salario mínimo. Entonces estamos comparando el PIB y el salario mínimo de varios países. Y resulta ser que ambos están en dólares, las distancias. Si multiplicas dólar por dólar, la unidad de la covarianza te va a dar, ¿sí? Dólares al cuadrado. O sea, el producto de las unidades de las variables que estás midiendo. Si en vez de dólares hubiéramos estado diciendo, pero no voy a comparar el PIB contra, o sea, vamos a comparar el PIB contra el empleo. Y el empleo, digamos que está en personas, o sea, esto puede ser millones de personas. Entonces, ¿qué tendrás? Que la distancia de los PIB, del PIB que está en dólares, le comparas con la distancia del empleo que está en millones de personas. Entonces, ¿qué va a salir? Te va a salirte que la covarianza es un producto dólares por millones de personas. ¿Sí? Entonces, esta es una limitación seria que tiene la covarianza. La covarianza depende de las unidades en las que estén medidas X y Y. ¿Sí? O sea, te va a quedar como el producto de dólares por millones de personas y lo que comparas es el PIB con el empleo. Entonces, es obviamente que a esta unidad no tiene sentido, sobre todo en términos económicos. O sea, ¿qué es eso de estar comparando o de tener unidades dólares contra millones de personas? Entonces, para quitarnos el problema de las unidades, ¿sí? Pero mantener esto de la relación lineal, o sea, para estandarizar, en definitiva, la interpretación de la relación lineal, se emplea no la covarianza, sino lo que llamamos el coeficiente de correlación, ¿sí? Entonces, ¿para qué usamos la correlación? La correlación en realidad nos sirve para ver cuánto se ajustan las variables pero, a una línea, ¿sí? Recuerden eso siempre, a una línea. Aquí no tenemos otras formas de vínculo, solo lineal, ¿sí? ¿Cómo se vinculan estas variables? A una línea, pero tomando en cuenta que las unidades son un problema, entonces vamos a estandarizar, ¿ya? Entonces, esa es la idea. La idea es que la correlación estandariza la covarianza dividiéndola para las desviaciones estándar. O sea, la correlación se define, ¿sí? La correlación entre dos variables x y y. A veces se le pone la letra griega rho. ¿Ya? Esta es la letra griega rho. ¿Ya? Rho. Disculpen, no debe ser rho, sino rho. La letra griega rho. Entonces, la correlación, ¿sí? Entre dos variables x y y se define como la covarianza, que recuerden en qué está medida la covarianza. La covarianza está medida en un producto de unidades, ¿sí? Y eso lo dividimos para la raíz cuadrada de las varianzas. Varianza de x y varianza de y. La varianza, recuerden que está medida en unidades al cuadrado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Recuerden que en nuestro ejemplo estábamos comparando el PIB que estaba en dólares y el empleo que estaba en personas. ¿Ya? No pongamos millones para ganar espacio. La varianza está medida en dólares por dólares, o sea, dólares al cuadrado. ¿Por qué está medida en dólares al cuadrado? Porque recuerden, la varianza saca el cuadrado de las desviaciones. Y lo mismo, la varianza y estaría en personas al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como aquí ven, estoy aplicando una raíz que agrupa los dos términos. Entonces, ¿qué va a hacer la raíz? La raíz va a eliminar estos cuadrados. Entonces, al final te queda en el numerador dólares por persona y en el denominador también te quedan dólares por persona. Si simplifico, ya no me queda nada. Entonces, la correlación que hace no es más que recoger la intuición de la covarianza, pero estandarizarle dividiendo para precisamente las desviaciones estándar, porque la raíz de la varianza es la desviación estándar. Entonces, ¿cuál es la idea de la correlación? Esa, ¿no? Va a darnos un número sin dimensión, pero que nos ayuda a entender el vínculo lineal entre variables. De hecho, la correlación se puede demostrar, pero no lo vamos a demostrar aquí, solo queda como propiedad. La correlación siempre, para cualquier par de variables que midamos, la correlación se va a encontrar entre -1 y 1. ¿Sí? O sea, la pendiente negativa, la pendiente positiva y el caso intermedio donde no hay relación lineal sería el 0. ¿No? Ponerle un correlación 0. Esa es entonces la cuestión. La cuestión es notar, ¿sí?, cómo la correlación recoge el comportamiento de la covarianza, pero estandarizada. Entonces, en la práctica que estamos usando todo el tiempo en econometría, correlaciones, no covarianzas, sino correlaciones. ¿Ya? Entonces, en la práctica siempre estamos usando el coeficiente de correlación.
¿Sí? Notar que el coeficiente de correlación ρ, ese ρ x y que está ahí, tendrá exactamente el mismo signo que la covarianza. O sea, si la covarianza era positiva, la correlación va a ser positiva y lo mismo si la covarianza es negativa, pasará que la correlación es negativa. ¿Por qué? Porque noten lo siguiente, ¿no? Abajo tengo una raíz cuadrada. La raíz cuadrada, por definición, es siempre positiva, ¿sí? Es siempre positiva. Aparte, las varianzas siempre son positivas porque son distancias al cuadrado. Entonces, el denominador siempre es positivo. Entonces, ahí estamos captando la idea de que la correlación tiene el mismo signo que la covarianza. O sea, el análisis que hicimos de signos de hace unos minutos para la covarianza sirve exactamente igual para, o bueno, análogo casi igual para la correlación. Lo único que cambia es las unidades. Pero reitero, este análisis que hicimos de signos para la covarianza funciona exactamente igual para el caso de las correlaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es ya empezar a interpretar. ¿Cómo se interpreta entonces este indicador? Entonces, la cuestión es esta, ¿no? El ajuste con el coeficiente de correlación va a fluctuar entre valores cercanos a 1. Eso es cuando tenemos ajuste lineal positivo y casi perfecto. ¿Sí? O sea, cuando tenemos una correlación de 1. Y en cambio tenemos una de -1 cuando el ajuste lineal es perfecto pero negativo. ¿Sí? ¿Y cuándo será la correlación 0? Cuando no hay vínculo lineal. O sea, es la misma idea, pero ahora el 1 y el -1 te ayudan a ver cuán bien ajustado estás alrededor de una línea. ¿Sí? Ya vamos a ver unas gráficas para interpretar esto. Pero el punto, ¿no? Entonces, si te dicen, tenemos dos variables con correlación positiva, ¿sí? Tenemos dos variables con correlación positiva. ¿Cuál es el punto? Que entre dos variables resulta que si la una variable crece, la otra también crece. ¿Sí? Todo eso también se puede interpretar dentro de la correlación positiva. Que es la misma idea de la covarianza, ¿no? Recuerden que una covarianza positiva, ¿qué significaba? Volvamos al gráfico de la covarianza solo para ver esto, ¿no? En el gráfico de la covarianza que teníamos, la covarianza positiva, ¿no? Esto, covarianza positiva. Entonces, ¿ahí qué pueden notar? Ahí pueden ustedes notar claramente que si la variable x crece en el sentido horizontal, necesariamente, si es que hay esta relación lineal, ¿no? Si es que tenemos esta relación lineal, entonces, si la variable x crece en el sentido horizontal, la variable y necesariamente crece en el sentido vertical para mantenerse en la línea. ¿Sí? Entonces, esa es la esencia de la correlación. Una correlación positiva te dice, si crece x, crece y. Dato vital para poder entender problemas económicos. Si yo sé que crece el PIB, por ejemplo, también sabré que crece el empleo. Se espera, ¿no? En promedio. Recordando que hay un error aleatorio, ¿no? O sea, hay distancias, porque esto no es perfecto, ¿no? Hay errores aleatorios, distancias con respecto a la línea. Entonces, más adelante, ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Cuál es la mejor línea para ajustar esas distancias? Porque podríamos usar una línea un poco distinta, ¿no? Un poquito más inclinada, o menos inclinada. Es decir, hay algunas líneas que podrían cumplir la misma propiedad. Entonces ya más adelante veremos cuál línea es la mejor. Bueno, me adelanto más rápido, es la línea calculada por mínimos cuadrados ordinarios, que eso ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces el punto ahora es entender esta idea de las covarianzas para luego entender las correlaciones. Entonces, ¿qué sucede? Una correlación negativa que va a indicar que si una variable crece, la otra cae. ¿Sí? O sea, sucede más bien ahora, ¿qué pasa? Nos vamos nuevamente aquí al caso negativo. En el caso negativo, ¿qué es lo que vemos? Vemos que si armamos la línea que pasa por ese punto, que es el promedio, entonces, ¿qué pasa en X? En X puede crecer, que es moverse en el sentido horizontal. Pero si X crece en el sentido horizontal, ¿qué me sugiere la línea? Que Y en el sentido vertical va a caer. ¿Sí? Entonces, ahí vemos en cambio una covarianza negativa y por tanto también tenemos una correlación negativa. ¿Sí? Y finalmente en el caso nulo. En el caso nulo resulta que no hay cómo ajustar porque no domina ningún efecto, ni el positivo ni el negativo. Es como que se anula y te queda una línea horizontal. Entonces la covarianza es cero y por tanto la misma correlación va a ser cero. La misma correlación en este caso va a ser cero. ¿Por qué? Porque la correlación y la covarianza guardan el mismo signo y también porque la covarianza está en la fórmula directamente de la correlación. O sea, si yo digo, ok, la covarianza es cero, sin importar lo que esté abajo dividiendo, la correlación también se va a hacer cero. ¿Sí? Esa es la idea, entonces, colegas, ¿no? Para interpretar covarianzas y correlaciones. Entonces aquí tienen un cuadrito, bueno, que copié de otro lado,
Notarán que muchas de mis láminas, paréntesis, ¿no? Muchas de mis láminas copian fuentes de internet de otros lados que a veces me olvido de poner la referencia. Estoy haciéndolo bajo el principio de uso libre y de uso justo, ¿sí? O sea, lo estoy usando con fines estrictamente educativos. Entonces ahí es válido, ¿no? Así que antes de que alguien vaya a decir, no, aquí hay problema de hecho de autor, no, o sea, trataré al final de recoger todas las referencias de las gráficas que uso, pero es con un fin estrictamente educativo y con uso libre, ¿no? Y uso justo sobre todo. O sea, me apelo al uso justo para que podamos emplear estas cosas. Pero bueno, pues aquí tienen un caso, ¿no? No hay correlación cuando no tienes dominación ni del efecto positivo ni del negativo. Puedes tener correlación positiva cuando los puntos más o menos comparten una misma alineación positiva, aunque ojo, esta está muy exagerada porque puedes tener puntos que no estén muy bien ajustados, pero igual la correlación puede ser positiva si es del efecto dominante. Y a la vez puedes tener puntos alrededor, no exactos, pero si el dominante es la pendiente negativa, tendrás correlación negativa. Y también puede haber, noten este otro caso, sí, por eso me gustó esta gráfica, puede haber también, y felicito a quien la haya hecho, que ya voy a tratar de algún rato poner ya los reconocimientos, no las fuentes de cada caso. Pero el punto es que aquí, en cambio, ¿qué tenemos? Una posible relación no lineal, sino tal vez cuadrática, ¿sí? Porque esto es una parábola, esto es una relación cuadrática. Y puede haber, se repito, ya depende del problema económico que estudiemos. Entonces puede haber problemas económicos que no necesariamente tienen una relación lineal, sino una correlación, una relación no lineal. Pero ¿qué va a pasar? Que la correlación, cuando tú saques esto, tal vez te salga cero. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, parece que no hay vínculo entre las variables X y Y. Y a veces la gente comete ese error. Coge, dice, la correlación salió cero, no hay vínculo entre las variables. Entonces, ¿qué es lo correcto? No hay vínculo lineal, pero puede haber un vínculo no lineal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre tener claro qué variables estamos estudiando y también tener en claro que a veces no necesariamente el vínculo lineal es lo más importante, puede haber vínculo no lineal. Claro, uno dice, ¿y ahora cómo estudio estas variables? Así como está, difícil. ¿Qué es lo que se suele hacer? Una transformación. O sea, tú transformas alguna de las variables, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes ponerle alguna al cuadrado en un nuevo gráfico, ¿sí? Decir que, bueno, ahora quiero comparar y con x al cuadrado. O sea, creo una nueva variable z que le llamo x al cuadrado. Entonces aquí el eje sería de z, ya no de x. ¿Sí? Mejor así. Entonces tendríamos una variable aleatoria z y otra variable aleatoria y. Y ahora sería z la que estaría graficada. Entonces, si tú graficas esto, ya no te va a salir esta parábola. Probablemente ahí sí te salga una línea. Entonces, ¿qué es lo usual? Lo usual es que cuando tienes relaciones no lineales, muchas veces buscamos una transformación para volverlo lineal. ¿Ya? No siempre es posible. Cuando tienes un comportamiento cíclico ya no hay cómo hacer eso, pero a veces sí se puede. ¿Sí? Pero bueno, eso ya son casos más complejos que por lo general aparecen en econometría, pero digamos que hay unas formas de evaluar eso, ¿no? Así que no nos preocupamos de eso por ahora, lo dejamos para más adelante. Pero ya ven la idea es transformar la variable. Ahora, aquí les dejé, ¿sí? Las interpretaciones que usualmente, no siempre, o sea, esto no es lo que les voy a poner en la lámina no es una regla rigurosa, estricta, pero es más o menos, es más o menos la idea de qué pasa con las correlaciones, cómo pueden interpretarse dependiendo de los valores que toman. Entonces, si tienes una correlación de -1 perfecta, es decir, las variables fluctúan perfectamente sobre una línea, si tienes -1 perfecto, o sea, esta sería la -1 perfecta. Las variables están todas alineadas sobre una línea. Si te sale una correlación exacta de -1 o muy cercana a -1, -0,98, ¿sí? Preocúpate. Preocúpate, ¿por qué? Porque te está dando como que las variables son idénticas. En economía es rarísimo que tengamos variables idénticas. Y si tenemos una correlación cercana a 1, es que tal vez ambas variables son lo mismo o cosas muy parecidas. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tu correlación no dice nada, porque es obvio que cosas muy parecidas van a darte una correlación prácticamente de 1 o -1, ¿no? Dependiendo del signo. Entonces, si te sale una correlación de 1 exactito o muy cercana, 0,9999, es como para preocuparse porque uno dice, bueno, ¿qué estoy comparando? Tal vez estoy comparando dos variables que son casi lo mismo. Entonces, la comparación tal vez hasta es innecesaria. Ahora, si tú tienes una correlación de 0,9, ¿ya? Puedes llevarte a sospechas, pero no es como 0,99, ¿no? O sea, a veces en estos ejercicios las centésimas pesan, ¿no? Entonces, si te sale algo como 0,9, 0,92, así,
Ya, ahí puedes decir que las variables están muy vinculadas, pero es de esperar que haya algún error aleatorio por último. O sea, es imposible que sean idénticas, a menos que sean la misma variable o sea la variable con otro nombre o transformada, ¿no? Con alguna cosa mínima. Pero en cambio, si te sale 0,9, ahí puedes tú decir, bueno, las variables no se ajustan perfecto, y eso es bueno porque si no son datos muy irreales, pero sí tienen un ajuste muy fuerte, tienen un vínculo muy fuerte, ¿no? Lineal. Siempre, siempre, por favor, recuerden que es un vínculo lineal. ¿Ya? Siempre. La gente se olvida, cuando ya hace los cálculos y saca la correlación, se olvida a veces que es un vínculo lineal. O sea, siempre puede haber otro vínculo mejor, no lineal. ¿Ya? Puede ser cíclico, puede ser de muchas formas, cuadrático, ¿sí? Entonces, si tú sospechas de que tus variables tienen un vínculo no lineal, tienes que consultar, según el problema específico, qué transformaciones se suelen habitualmente hacer a las variables para tener un caso lineal. ¿Ya? Y luego tienes otros casos, ¿no? Entonces aquí les dejo todos estos casos. Si tienes una variable con 0,75 es aceptable. Y digamos que entre 0,75 y 0,90 es una correlación aceptable, o sea, como que hay algo que decir, o sea, hay cierto vínculo que está afectado por una aleatoriedad que es normal, sí, es típico, pero estamos bien, o sea, digamos que no está tan grave. Ya cuando te empieza a bajar la correlación y tienes algo de 0,5, 0,25, 0,10, ahí en cambio ya puedes preocuparte diciendo que, bueno, parece que no mismo. O sea, parece que la correlación es débil, media o muy débil, ¿eh? ¿Sí? Entonces ahí en ese caso vueltas no te están diciendo mucho los datos, que no hay mucho vínculo. Y el caso extremo es que la covarianza te salga cero, cosa que igual es rarísimo. Pero sí te pueden salir 0,001, 0,02, así no. O sea, muy cercano a cero. Entonces, cuando la correlación es muy cercana a cero, no hay nada, como en este caso. O sea, es una nube de puntos donde no hay ninguna tendencia y por tanto la correlación, la covarianza y la correlación te están dando una línea recta, como el ajuste. Entonces, no hay ajuste en definitiva. No hay vínculo, ¿sí? Pero repito una vez más, no hay vínculo lineal. ¿Sí? Pudiendo existir vínculos de otro tipo. ¿Ya? Ahí sí ya depende, reitero, de todo lo que estén estudiando, las variables que estés estudiando, la época en la que estés estudiando. Puede ser que el periodo histórico que estudias es un periódico un poco atípico, un periodo un poco atípico y que hubo una crisis. Es decir, todos esos factores hay que tomar en cuenta para saber que no siempre la correlación entre las variables te va a dar positiva o negativa, y a veces puede salirte muy cercana a cero. Cero exacto, imposible casi, porque si te sale cero exacto, es como que realmente no tienen nada, ninguna alineación. Y pueden que haya un poquito de alineación, o sea, siempre puede que haya un poquito. Entonces, lo usual es que no te quede 0,0 así cerrado, sino 0,01. Pero ya, ya por debajo de 0,5 ya puedes preocuparte, ya puedes decir, no, como que no hay correlación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero reitero, puede que haya vínculos no lineales. ¿Ya? Entonces aquí les puse, aparte de eso, les busqué y les puse esta otra lámina que les da otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver correlación de uno, ya, imposible, o sea, eso no pasa nunca. Correlación de -1 tampoco pasa, ¿sí? Y si ven que puede haber diferentes ángulos, ¿no? De inclinación. ¿Qué es lo que tienes como usual? Estos casos, por ejemplo, si tienes unos datos que están muy relacionados con signo positivo, correlación positiva de 0,8, ya algo así puedes tener. Correlación negativa de -0,8, ya, puedes tener algo así. Si estás en este caso o muy cerca de este caso de correlación de cero, tu gráfica se va a ver como que no hay nada. Y estos casos ya es para exagerar, ¿no? O sea, es para exagerar el hecho de que si tú, claro, porque es bien, o sea, al menos, ya, esto sería cíclico, ok, te admito. Esto ya no sé qué sería, esto peor, o sea, ya es para exagerar. Ese tal vez te admito, ya, ese como que sí. Ya estos rombos y cuadrados no sé qué son. Pero bueno, el punto es para exagerar, ¿no? O sea, que puede haber vínculo. Vean aquí, puede ser que tengas estos ciclos, por ejemplo, o este comportamiento cíclico. Sin embargo, como no es lineal, la correlación te va a salir cero. Entonces, un error muy frecuente es ¿cuál? Decir, ok, si la correlación es cero, no están vinculadas las variables. Es un error típico, ¿sí? O sea, tú puedes decir correlación cero, y eso implica que las variables son independientes. ¿Qué significaba variables independientes? Recuerden que eso ya lo vimos un poquito en clases pasadas. Variables independientes son aquellas en donde la probabilidad de que una variable tome valores es independiente o no le importa, no es afectada por los valores que tome la otra variable. O sea, la aleatoriedad de X no es afectada por la aleatoriedad de Y. Así quieren simplificar la idea de independencia. Entonces, si tienes una correlación de cero, ¿sí?
mucha gente dice, ya, es independiente. O sea, las variables, lo que pase con la una, no importa para lo que pase con la otra. Y eso es un error. ¿Sí? O sea, esto de aquí es un error. ¿Ya? Es un error. Reitero por qué. Es un error porque la relación que estás analizando es solo lineal. Entonces, en realidad lo que puedes decir es si la correlación es cero, las variables no tienen vínculo lineal, pero se deja abierta la posibilidad de que tengan otro vínculo. ¿Sí? Y por tanto, si tienen un vínculo, por ejemplo, cíclico, esto es no lineal, obviamente, ¿no? Pero ya, con que tengan vínculo, así sea cíclico, ya no son independientes, no independientes. ¿Ya? Así sea cíclico. Entonces, si es cíclico, X depende de Y, pero en forma de ciclos. ¿Sí? O así, ya depende, ¿no? De qué tipo de variables analices. Entonces, no estirarle a la correlación. La correlación, o sea, no exagerar su interpretación. La correlación mide vínculo lineal, no mide más. Los datos del mundo real muchas veces son muy complejos y aunque no tengan una correlación positiva alta o baja, o negativa alta o baja, eh, y casi que parece que tienen correlación cero, tranquilamente pueden tener un sinfín de vínculos no lineales. Pero claro, eso ya te lo va a dar la experiencia, eso ya te lo va a dar el estudiar el fenómeno concreto, ver lo que otros han hecho, o sea, ya depende de muchos factores, ¿no? Eh, para darte cuenta que no te vas a tener que caer en errores de decir son independientes las variables cuando resulta que hay vínculos. ¿Sí? Y hay algunas variables económicas que tienen vínculos. Y otra cosa, ¿sí? Vamos a ver otras observaciones clave, pero otra cosa, ¿verdad? Puede ser que las variables tengan una correlación. Puede ser, sí, puede ser. Y aún así, puede ser que no estén vinculadas realmente. Eso es otra cosa, porque ¿qué significa? Puede ser que por azares de la vida, dos variables están más o menos siguiendo la misma tendencia, pero puede ser porque hay una tercera variable que les lleva ese movimiento o simple y llanamente por el azar, ¿sí? La idea de la tercera variable es más fácil de entender, ¿no? O sea, si digo, tengo el PIB y tengo el empleo, digamos que estoy comparando PIB contra empleo, ¿no? En un gráfico. Tengo, digamos, acá PIB y acá el empleo. Puede ser que haya una tercera variable como el salario que está afectando a ambos, o una tercera variable como la inversión, la demanda, etcétera. O sea, puede haber muchas variables en la mitad que hacen que en realidad el vínculo entre estas dos no sea real. O sea, hay relación lineal, o sea, hay un ajuste lineal, pero tal vez no están vinculadas las variables. Y esto, ahorita les voy a presentar unos casos extremos de eso, ¿sí? Más adelante. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas observaciones de lo que hemos dicho. Por ejemplo, cuando dos variables aleatorias son independientes, ahí sí su correlación es nula. A ver, ¿cómo? Entonces piensen en esto. Si la correlación es nula, o sea, si la correlación entre X y Y es cero, ¿sí? Esto simplemente que no hay vínculo lineal, pero puede pasar que tengas un vínculo cíclico. O sea, digamos que tienes las variables X y tienes unos ciclos, ¿sí? Puede pasar. Este sería un caso que puede darte correlación cero, pero hay vínculo. Lo que no hay es vínculo lineal. Ahora, si resulta ser que tienes dos variables que no tienen vínculo, o sea, si dices no hay vínculo, ¿cómo se ven dos variables donde no hay vínculo? Ningún vínculo. Si no hay ningún vínculo, esto ya es un gráfico completamente aleatorio. ¿Sí? Completamente aleatorio, si no hay ningún vínculo. O sea, si son independientes. Y al no haber ningún vínculo, entonces eso obviamente te va a dar como resultado que la correlación sea cero. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir aquí, colegas? La correlación cero no implica independencia, pero la independencia sí implica correlación cero. ¿Sí? O sea, si dos variables aleatorias son independientes, ahí sí su correlación es cero. O sea, yo no puedo usar la correlación para verificar independencia. O sea, si yo uso la correlación para identificar independencia no sirve. Pero yo sí puedo usar la independencia para decir, a ver, si dos variables son independientes, la una no le aporta nada a la otra, entonces ahí sí puedo afirmar que la correlación es cero. De hecho, se puede demostrar que la correlación es cero. ¿Sí? Se puede demostrar que la correlación es cero. Eh, ¿Cómo puedo demostrar eso? Bueno, solo les voy a dar la intuición, no quiero demostrar porque estamos cortos de tiempo como para un repaso, pero vamos a ver la covarianza, ¿no?
quiero que veamos la covarianza, retrocedamos un ratito a la fórmula de la covarianza, pero no esa, quiero que veamos acá, ¿ya? Entonces vean esto de aquí, la covarianza es este producto. Si ustedes le simplifican o resuelven las multiplicaciones y aplican propiedades de la esperanza, les va a quedar esta otra cosa. Esperanza de XY menos esperanza de X por esperanza de Y. Si X y Y son variables independientes, o sea, si X y Y son independientes, entonces pasa que la esperanza de X y es lo mismo que sacar la esperanza de X por la esperanza de Y. O sea, si ustedes logran demostrar que las variables son independientes, entonces la esperanza de ambas, el producto de ambas, se puede romper. ¿Sí? Se puede abrir, se puede romper. O se puede distribuir, si quieren, como un producto, esperanza de X por esperanza de Y. Eso solo cuando son independientes. Pero ¿qué sucede si yo logro romper estas esperanzas en un producto? Se va a anular con el otro valor de la esperanza, del producto de esperanzas que está al lado, con negativo. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, estos dos se vuelven iguales, se anulan y la covarianza te sale cero. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros, si sabemos que dos variables son independientes, ahí sí esperaremos una covarianza y una correlación negativa, cero. Una correlación cero. ¿Ya? Casi nunca pasa, pero puede suceder. Puede haber que haya variables que sean independientes. Entonces ahí sí su correlación es cero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos resumiendo lo que hemos dicho. Si la esperanza de Y dado X es igual a Y, ¿sí? ¿Qué significaba esto? Recuerden la idea del dado. Si resulta ser que el dado X, o sea, el valor que me da X, no contribuye en nada en la aleatoriedad de Y y por tanto la esperanza de Y se queda igual, la correlación se hace cero. Recuerden que esta esperanza de Y dado X se construye precisamente de las nociones de probabilidad condicional, ¿sí? Entonces, esa es la idea con la independencia, en definitiva, esta es la independencia. Pero en cambio, lo que no se cumple es en el otro sentido. Sin embargo, dos variables X y Y pueden tener correlación nula y aún así no ser independientes, ¿sí? Podrían tener una relación no lineal. Entonces, ¿qué pasa? Si correlación es cero, no necesariamente esperanza de Y dado X es Y. O sea, no necesariamente la X no aporta nada a Y. No aporta nada lineal, pero puede aportar ciclos, puede aportar comportamientos cuadráticos, puede aportar otras cosas. ¿Sí? Entonces, lo que no te está aportando es un vínculo lineal. Entonces, aquí, ¿cuál es la palabra clave? Correlación lineal, ¿sí? La idea de línea. De hecho, por eso es que a veces se llama esta correlación lineal. ¿Sí? Para entender que lo que estamos buscando es un vínculo lineal, pero puede haber otros vínculos. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que si no hay vínculo de nada, o sea, si son independientes, ahí sí la correlación sale cero. Porque es como decir, si no hay ningún vínculo, tampoco hay vínculo lineal. Pero si no hay vínculo lineal, puede haber otros vínculos. ¿Sí? Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces eso por un lado. Por otro lado, y este es también otro resultado clave, y esta es una frase típica de estadísticos. Típica, típica que a veces se olvida, ¿no? Pero la correlación no implica causalidad. Recuerden que al inicio de todo nuestro curso de este repaso de econometría, todo el inicio del curso, hablábamos de que mucho del interés es encontrar una relación causa-efecto, ¿sí? Causa X a Y o Y a X. Sin embargo, la correlación no te va a dar causalidad, o sea, no puede decirte si una variable o la otra tienen vínculos causa-efecto, no puede. O sea, ¿qué hace la correlación? Reiteremos, la correlación ve que también se ajustan los datos a una línea. Punto. Puede ser que sean dos variables completamente diferentes, que no tienen nada que ver en el mundo, pero resulta ser que se ajustan a una línea. Pero eso no implica causa-efecto, no implica causalidad. ¿Sí? Puede ser simple y llanamente cuestión de que estás comparando malos datos. O sea, tú puedes comparar malos datos y por cosas de la vida los datos están igualmente alineados y como van igualmente alineados te hacen creer que realmente hay vínculo, cuando no hay, ¿sí? Por eso es que es vital. Pero es que la estadística no te va a decir todo. La estadística te dice, bueno, esto se ajusta bien a una línea. Eres tú el que debe ponerle ya el toque de la interpretación y decir, a ver, si yo estoy comparando, por ejemplo, ¿no? Número de, o bueno, las correlaciones que les voy a mostrar para no perder tiempo. Ahí va a estar clarito, ¿ya? Ahí van a ver clarito este tema, pero reiteren eso, ¿no? Incluso podrían tener una correlación por un mero resultado del azar, ¿sí? Casualidad, o sea, al azar. A eso a veces se les llama correlaciones espurias. ¿Qué significa correlaciones espurias?
Simplemente es el azar, o sea, ya, el azar hace que se alineen las variables. Y ojo, también hay modelos espurios. O sea, tú puedes hacer un modelo econométrico bien bonito, todo bello, y es espurio. No es relevante. Dices cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hay razón de que exista vínculo causa-efecto. Pero a veces pasa que tú pones dos variables que no tienen nada que ver y se ajustan a una línea. Pero se ajustan más por el hecho del azar, de la coincidencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es una opción. La otra opción es que también puede ser que exista una tercera variable. Ya, eso también puede ser. O sea, que tú dices, es que comparé X con Y y me salió una línea, o bien cercano a una línea. Pero resulta que hay una variable Z, que es la que les vincula a las dos. Y en realidad es Z la causa. Y lo que tú estás es comparando dos efectos cuando te está faltando variables. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales tú puedes tener una buena correlación, una alta correlación, y aún así no tener ningún vínculo, ninguna relación causa-efecto, ¿no? Entonces, aquí les puse dos ejemplos, ya exagerados, ¿ya? Antes de leer los ejemplos, quiero que resaltemos las correlaciones. No se ve muy bien aquí, pero, por ejemplo, en este caso, fíjense que la correlación entre estas variables X y Y, que vamos a ver cuáles son, estas dos, la correlación dice que es de 0,997. Aquí está, ¿no? 0,9978. Altísima, altísima, o sea, casi uno. Pero bueno, ya el casi uno ya nos puede hacer sospechar, ¿no? Pero bueno. Acá en cambio, en este otro ejemplo está un poco más baja. Correlación XY también parece más creíble. Correlación de XY igual 0,947. Pega, ¿sí? Pega. Esta es más creíble. Este ya está mucho, es como que casi uno. Pero fíjense qué variables estamos comparando. En este caso, en este gráfico, estoy comparando los gastos de Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología versus los suicidios por ahorcamiento, estrangulación o sofocación. O sea, ¿qué tiene que ver que Estados Unidos gaste en ciencia y tecnología y en el espacio versus los suicidios de las personas que se ahorcan o que se sofocan? Entonces es una cosa que no tiene sentido, ¿verdad? O sea, no tiene razón de ser la comparación. Sin embargo, basta con que las dos variables estén creciendo en el tiempo. O sea, si ven, las dos variables crecen en el tiempo. Y solo con eso ya te está generando esta correlación positiva y altísima. Puede pasar, por ejemplo, una tercera variable, ¿cuál puede ser? El crecimiento de la población. Puede ser que la población esté aumentando, sube la población, y al aumentar la población, claro, hay más recursos, digamos, o sea, está creciendo la economía porque hay más gente, produce más, y al producir más hay más recursos. Entonces, el mayor recurso hace que aumente el gasto de Estados Unidos en ciencia y tecnología. Pero a la vez, si hay más población, puede ser que ese aumento de población también hace que aumente el número de casos de suicidio. Entonces, noten que aquí hay una tercera variable que está afectándoles a las otras dos y genera la apariencia de que entre las dos hay un vínculo. Si bien, o sea, están bien alineadas. Recuerden una vez más, la correlación y la covarianza miden cuán alineadas están las variables. Aquí estamos comparando las dos en el tiempo. Cuando hacen comparación en el tiempo, ahí la correlación se ve según cuán alineadas van. Y van bien alineadas, sobre todo al inicio. Vean qué barbaridad, ¿no? Una belleza. Entonces, alguien sin criterio diga, puedo hacer un modelo de cómo el gasto en ciencia genera suicidios. Y hasta podría llegar a la conclusión de que hay que gastar menos en ciencia, porque la ciencia provoca suicidios. Es una estupidez total, pero el problema ¿cuál es? Que ahí ya no basta con la estadística. Ya eso depende de tener cierto criterio, ¿no? O sea, y eso del criterio que te lo va a dar. Las materias que ustedes vean de economía, la micro, la macro, todas las materias que tú veas ya de tu área de especialidad, sea en economía, esas son las que te van a decir, no, pues, ¿por dónde? Aunque bueno, hay sentido común también, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Pero el otro ejemplo es más grosero. O sea, si este es grosero, el de acá ya es de con. ¿Qué estamos comparando? En la línea roja dice consumo de queso per cápita, o sea, consumo de queso por persona. Y en el otro eje, disculpen que me ría, pero el otro eje es el número de personas que han muerto porque han quedado enredadas en las sábanas. Aunque no parezca, hay personas que están durmiendo, se enredan en sus sábanas y mueren. ¿Qué vínculo puede tener que el consumo de queso por cada individuo con el número de personas que se mueren enredadas en sus sábanas? O sea, hasta antes de encontrar este gráfico, sí, porque este gráfico lo encontré ya hace un tiempo para dar esta clase en otras épocas, yo ni siquiera sabía que las personas se morían en la cama enredadas con sus sábanas y resulta que se han sabido morir.
Imagínate tener una muerte así, ¿no? Hasta da vergüenza decir que moriste. Peor en pandemia, imagina. La gente se está muriendo con coronavirus, con cosas serias. Imagina morirte enredado con las sábanas. Es una vergüenza, ¿no? Pero bueno, el caso es que no tienen nada que ver la una y la otra variable, pero como están alineadas, como van alineadas, entonces te sale una correlación altísima. Entonces, alguien sin criterio podría decir, no, si hay vínculo. Y de hecho, podrías decir que la causa es el consumo de queso. Entonces, la gente consume demasiado queso y ese consumo excesivo de queso hace que no sé qué, le dé pesadillas tal vez, y empieza a moverse de más y muere enredada en sus sábanas, lo cual es una barbaridad también, ¿no? Pero si no tienes criterio, puedes terminar haciendo estos vínculos y capaz que hasta te salen relaciones de largo plazo. Esto es algo vital, vean, puede que hasta te salga algo que se llama cointegración. Esto ya es para gente que sabe econometría avanzada, o bueno, medio avanzada, no tan avanzada, econometría. Para los que saben series temporales, ya esto no es para ustedes, colegas, sino que tal vez haya gente que vea el video de aquí a un futuro y tal vez estén estudiando cosas más avanzadas o vayan a toparse. O ustedes mismos estudien cosas más avanzadas. El caso es que si uno no tiene un criterio inicial, puede terminar comparando dos variables cualesquiera y generar correlaciones que no tienen ningún sentido. Sí, o sea, consumo de queso y morir enredado en las sábanas como que no tiene sentido. Incluso aquí se me hace muy difícil pensar en qué variable intermedia puede estar provocando el efecto. Digamos, el consumo de queso tal vez puede ser causado, pongámosle un efecto. Tal vez el aumento del consumo de queso sea porque hay un mayor ingreso, ¿no? Puede ser. O sea, la población tiene más ingreso, entonces en promedio cada individuo consume más queso. Ya. Pero ni siquiera el aumento de ingreso me permite justificar que las personas mueran enredadas en sus sábanas. No sé, o sea, pesadillas, no sé. Entonces ahí pueden notar que no hay causalidad, pero pese a que no hay causalidad, hay correlación. ¿Sí? Entonces hay que ser bien cauto entre comparar correlaciones versus causalidades, ¿no? O sea, hay que tratar de encontrar un punto medio, ¿no? Porque en caso contrario pueden caer en errores muy serios que les van a terminar costando caro, ¿no? O sea, ustedes presentan su modelo a otros economistas o para conseguir algún trabajito y dicen, bueno, muéstrenos que sabe hacer modelos, tú presentas cualquier modelo y simplemente te van, o sea, vas a pasar vergüenzas en vano, ¿no? Bien, bien mal, ¿no? Entonces, eso, colegas, o sea, el punto es, para entender la correlación, la estadística, pero ya para darle una interpretación aplicada, tienes que saber bien tu área de estudio. Conoces bien tu área de estudio y ahí sí puedes usar toda la estadística que quieras, pero si no, estás contando cualquier historia, ¿no? Y eso sí es de ser bien cautelosos. Ok, la correlación y la covarianza también tienen algunas propiedades. Sí, entonces si tienen dos variables aleatorias, X y Y, discretas o continuas, y puede que tengas una constante, entonces la covarianza cumple y la correlación cumplen algunas propiedades, que son las que están aquí, ¿no? Entonces estas las vamos a pasar rápido porque en esencia, estas dos últimas les vamos a dar un poco más de atención, pero en esencia, ¿cuáles son? Vean las propiedades. Por ejemplo, ¿no? La covarianza entre dos variables, X y Y, es lo mismo que YX. O sea, la covarianza puedes cambiar el orden. ¿Por qué puedes cambiar el orden? Porque adentro tienes un producto de distancias. Y el producto tiene la propiedad de que no cambia si cambias el orden. El orden de los factores va a tener el producto. ¿Ya? Entonces eso se refleja aquí. Luego, si tienes la covarianza de X contra X, te da la varianza. Eso ya vimos antes. ¿Cuál es la covarianza entre X y una constante? Cero. ¿Por qué? Porque la constante no tiene desviación, entonces la desviación de la constante es cero. Entonces cualquier desviación que tengas de X comparado con cero te da cero. ¿Qué más? Si tú tienes la covarianza de X y una variable que diga A más BX, tú puedes sacar la B y te quedaría B varianza de X. ¿Ya? Esto es interesante. O sea, si te repito, ¿no? Tienes la covarianza entre X y una variable que sea A más BX, o sea, coges la misma X, le multiplicas una constante y le sumas otra constante, la A desaparece. Es como cuando teníamos en la varianza, recuerden que nosotros teníamos esta propiedad, ¿no? La varianza de A más X es igual a la varianza de X. Entonces, todo sumando no contribuye a la variabilidad, todo sumando. Pero en cambio, si está multiplicándose un valor a una de las variables, puede salir. De hecho, la siguiente propiedad es aún más clara. La covarianza de AX más BY es lo mismo que A por B, covarianza de XY. ¿Sí? Aquí hay un error, por si acaso. Aquí debe indicar que también A y B son constantes. Un segundo, por favor. Solo corrijo eso, ¿no? Ya vimos esto, ya vimos esto. Ya vimos lo de las sábanas. Qué vergüenza morir así, ¿no? Ahorcado entre sábanas.
A menos que qué hayas estado haciendo, ¿no? O sea, tal vez eso sea, ¿no? Tal vez estaban en circunstancias un poco peculiares que llevaron a la muerte. Constantes cualesquiera. No lo bien, ¿no? Hay ciertas circunstancias en las sábanas que sí se pueden morir, que mejor no les cuento, ya eso ya les dejo para que ustedes lo aprendan por su cuenta, colegas. Pero bueno, entonces sigamos, ¿no? Por tanto, esa posibilidad de que la covarianza de A, X y B, Y se pueda descomponer en AB por la covarianza de X y Y viene de la misma intuición de la varianza, ¿sí? Recuerden que en la varianza, si tenían una constante, la constante sale al cuadrado. En una covarianza salen las constantes dependiendo de cuál acompañe a X y a Y. ¿Eso qué significa? Que si ustedes sacan la covarianza de AX a Y, entonces ahí les va a salir A al cuadrado, covarianza de X, Y, que es lo mismo, pero poniendo aquí en vez de B, escribiendo A, ¿no? Es lo mismo, pero esa lógica se mantiene, ¿de acuerdo? Otra, y esta es clave, esta es clave, ¿no? Esta que vas a resaltar ahorita es en rojo clave, ¿no? Entonces, la varianza de la suma. Si ustedes suman dos variables y sacan la varianza, nosotros ya dijimos en clases pasadas que la varianza de X más Y no es igual a la varianza de X más la varianza de Y, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso en general. No se pueden igualar, excepto cuando son independientes. Ahora, la fórmula completa, o sea, ahora sí que ya conocemos la covarianza, la fórmula completa de esto es que la variabilidad provocada por la suma entre x y y es igual a la variabilidad de x más la variabilidad de, b, de y más dos veces la covarianza xy. ¿Ya? Esto es fácil de demostrar, solo hay que aplicar la definición de la covarianza, o sea, se puede hacer, ¿no? No lo vamos a hacer porque estamos un poco de apuro, pero el punto, ¿cuál es? Yo quiero que capten más bien la idea. El punto es este. Si tú juntas dos variables x y y, sí, si tú juntas dos variables x y y, ¿qué debes tomar en cuenta? La aleatoriedad de x, la aleatoriedad de y y la aleatoriedad conjunta que se ve a través de la covarianza. ¿Sí? Repito, ¿no? Si tú tomas dos variables y les juntas, tienes que tomar en cuenta la variabilidad o la aleatoriedad de x, la aleatoriedad de y también la aleatoriedad conjunta que la ves a través de la covarianza. Esto tiene una aplicación bien interesante, por ejemplo, en finanzas. Digamos que tú quieres invertir, ¿sí? Tú quieres invertir en un portafolio. Entonces te dan la opción de decir, verás, tú puedes invertir por separado en acciones de una variable y acciones de otra, o sea, en pocas palabras, tú puedes invertir en acciones de una X y de una Y, ¿sí? O solo en X o solo en Y o cosas así. Entonces, ¿qué pasa con la variabilidad del portafolio? Si tú juntas acciones en un mismo portafolio de inversión, digamos, o sea, tú quieres invertir al mismo tiempo en acciones de una empresa y de otra, ¿ya? Entonces, resulta ser que esa variabilidad del portafolio va a recoger la variabilidad de cada variable, o sea, de cada una va a recoger su aleatoriedad, pero también va a recoger la aleatoriedad conjunta. Entonces, si tú coges dos variables que se mueven en sentido contrario, ¿qué va a pasar? Que la covarianza es negativa. ¿Sí? Por ejemplo, coges acciones de un sector que se mueve en un sentido, pero a la vez coges acciones de otro sector que usualmente se mueven en el sentido contrario. ¿Ya? O sea, como que coges a los dos. Diversificas el riesgo, así se le dice, ¿no? Diversificas el riesgo, diversificas el portafolio. ¿Ya? Entonces pensemos en dos sectores que pueden darte resultados medianamente distintos, ¿no? No se me ocurre ahorita exactamente cuáles, pero se puede hacer un análisis, ¿no? Coger, ver los datos históricos y dices, bueno, encuentro dos sectores que como que se mueven en sentido contrario, no mucho tampoco, ¿no? Pero más o menos. Entonces, ¿qué es lo que significará eso? La aleatoriedad del portafolio que junta a las dos, ¿sí? Va a beneficiarse de ese vínculo negativo y va a hacer que sea menor que la volatilidad individual. Entonces, ahí puede surgir la duda, ¿qué es mejor? Tomar dos veces, o sea, comprar dos veces la acción X más X o comprar X más Y. ¿Ya? Este ejemplo lo voy a hacer porque es ilustrativo y puede que sea interesante para efectos solo de interpretar la idea de diversificar el riesgo, ¿no? Ya, no hagan caso de nada de eso. Entonces, digamos que tienes esta opción. Te dicen, verás, puedes comprar un portafolio de inversiones que tiene X más Y, o sea, tiene datos de una acción y de otra, o puedes comprar dos veces X. ¿Sí? Hay cualquiera de las dos opciones. Entonces, tú dices, a ver, ¿cuál me dará más aleatoriedad? ¿Cuál es más riesgoso? Pues yo saco la varianza, porque aprendí estadística, más o menos.
¿Sí? Entonces digo, puedo sacar la varianza de x más y o puedo sacar la varianza de x más x. Entonces, si ven, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La una es tú compras dos veces x. La otra es que compres una de x y una de y. ¿Ya? Vamos con el caso de abajo, que es el más fácil. Si yo hago varianza de x más x, ¿qué me va a salir? Eso es varianza de 2x. Y esto siempre va a ser igual a 4 veces la varianza de x. Porque recuerden que en la varianza, la constante sale al cuadrado. Si estamos 2, al cuadrado 4. En cambio, ¿qué va a pasar con la varianza de x más y? La varianza de x más y va a ser en cambio igual a la varianza de x más la varianza de y, ¿sí? Y más dos veces la covarianza de x y y, ¿sí? Entonces, sobre todo si resulta ser que x y y se mueven en sentidos contrarios, y esto te sale hasta negativo, ¿verdad? Negativo, puede terminar pasando que este portafolio combinado es de menor volatilidad que el otro portafolio. Menor o igual, en estricto rigor, menor o igual, ¿no? Que el otro portafolio, ¿sí? Entonces, ¿se puede demostrar eso? No lo voy a hacer porque igual nos requiere tiempo y estamos un poco de apuro ahorita, sí, pero quiero que se lleven esa intuición, ¿sí? Que si yo tengo dos variables aleatorias cuyos movimientos son relativamente contrarios, puede surgirme una covarianza negativa y esa covarianza negativa puede tener un impacto que de una u otra manera compense y baje la aleatoriedad versus una situación donde tengo dos veces la misma variable aleatoria, ¿sí? Entonces, esa intuición es lo único que quiero que se lleven para esta propiedad. Entonces, por eso es vital recordar esto, ¿no? Que la varianza de x más y es la varianza de x más varianza de y más dos veces la covarianza de x y, ¿no? ¿Sí? Esto sale de aplicar, o sea, ustedes pueden obtener esto sacando la idea de que la varianza de x más y es igual a la esperanza de que de x más y menos la esperanza de x más y al cuadrado, ¿no? Entonces, ustedes resuelven esto, ¿sí? Le elevan al cuadrado, resuelven el cuadrado y ahí les va a salir la formulita, ¿sí? Ahí les va a salir la formulita. Bien, sigamos. ¿Qué más podemos decir? Esta otra es la que nos da sentido a lo que hemos estado diciendo hace unos minutos, ¿no? Si x y y son independientes, la covarianza es cero. Noten esto. Si x y y son independientes, o sea, no hay relación entre la una y la otra, eh, la covarianza es cero, y al ser la covarianza cero se anula este término. Y ahí resulta ser que la varianza de x más y es lo mismo que la varianza de x más la varianza de y. ¿Sí? En ese caso, es el único caso en donde vamos a encontrar que las variables aleatorias eh, sumadas dan lo mismo que su varianza por separado. Entonces, no tenga lo siguiente. Volviendo a nuestro ejemplo de las acciones. Si te dicen, ok, compraste dos variable x más y, ¿verdad? Que esto te salió igual. Digamos que x y y son independientes. Entonces, eso te va a salir igual a la varianza de x más la varianza de y, ¿sí? Entonces, no tienen covarianza, no tienen vínculo, no se relacionan. Aún en ese caso, eso sale mejor que tener una variable que sea x más x. ¿Por qué? Porque eso que te va a dar. Entonces, ¿qué es x más x? Es 4, sabemos que esto sale 4 veces varianza de x, ¿no? Porque te va a quedar varianza de 2x, sale el 2. ¿Y qué es varianza de 4x? Es varianza de x más varianza de x y más dos varianzas de x, ¿verdad? O sea, estoy exagerando, ¿no? Pero ¿para qué? Para que se vea lo siguiente. Solo aquí tú ya tienes lo mismo que la varianza que te daba en x más y. Ahora digamos que la varianza de y fuera un poquito, fuera parecida a la varianza de x. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese caso tienes que la varianza de dos veces la misma variable va a tender a generarte más aleatoriedad, ¿sí? Que el tener dos variables diferentes, ¿sí? O sea, incluso siendo independientes. Porque claro, varianza de x y varianza de x no son independientes, ¿sí? No son independientes. Entonces, por eso surge esa idea en riesgo financiero, cuando se estudia riesgo financiero, surge la idea de diversificar el riesgo. Surge la idea de diversificar el riesgo precisamente aprovechando que algunas variables o unos precios de algunas acciones se mueven en sentido contrario y eso te baja la volatilidad, ¿ya? Pero bueno, sigamos. Entonces, el caso extremo es ese, ¿no? Covarianza cero, se anula esto y ahí sí tú dices que varianza de x más y es varianza de x más varianza de y, ¿ya?
Tienes otro caso que, bueno, igual, ¿no? Es para un poco ilustrarnos. Si tienes varianza de AX más BY, o sea, le ponemos constantes, las constantes salen al cuadrado en cada varianza y en la covarianza salen como un producto. A ver, ¿ok? Ya. Luego tenemos otra situación. Dice, ¿qué pasa si Y es igual a A más BX? O sea, ¿qué tal si el vínculo entre X y Y es una línea, A más BX? ¿Sí? Si el vínculo entre X y Y es una línea, A más BX, ¿ya? ¿Qué podemos decir nosotros de la correlación entre estas variables? Recuerden, la correlación entre X y Y, ¿sí? La correlación entre X y Y sería la covarianza de X y Y sobre la raíz de las varianzas. La varianza de X, varianza de Y. Ahora, ¿qué es la covarianza de X y Y? Sería la covarianza de X y Y, que es A más BX. A más BX, ¿sí? Sobre la raíz de la varianza de X y la varianza de A más BX. ¿Ya? O sea, ¿qué estoy haciendo? Simple y llanamente estoy reemplazando Y por A más BX y recordando que la correlación es la covarianza dividida para la raíz de las varianzas. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, ¿en qué se va a transformar, colegas? Entonces aquí, a ver, voy a hacerlo en mi hojita. Ya borré. Voy a hacerlo aquí en mi hojita, ya más rápido. ¿Ya? Es solo para ilustrar un punto, nada más. No es vital esta demostración, pero es para ilustrar un punto, ¿no? Entonces decimos Y es igual a A más BX. O sea, o sea, el vínculo entre X y Y es el de una línea donde aquí está Y, y esto es una línea donde el intercepto es A y la pendiente es B, ¿no? A es el intercepto, recuerden eso. Intercepto. Y B es la pendiente, o sea, el grado de inclinación, ¿no? Pendiente. O sea, ustedes hacen aquí un ángulo y la tangente de ese ángulo es B, ¿sí? La pendiente. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasa con la correlación entre X y Y? Entonces, obviamente que la correlación debe ser lineal. O sea, uno, perdón. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es exactamente una línea. O sea, Y es exactamente una línea construida con X. Entonces, esto que nos va a quedar igual. Entonces, sería repito, ¿no? La covarianza de X y Y sobre la raíz de las varianzas de X y varianza de Y. ¿Y eso a qué es igual? Entonces, sería la correlación de X y A más BX sobre la raíz de la varianza de X y la varianza de A más BX. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, ¿qué se transforma? Correlación de X y A más BX. ¿Qué era eso? Nosotros ya teníamos una propiedad que nos decía que la correlación, perdón, que la covarianza de X y A más BX es lo mismo que sacar B varianza de X. ¿Sí? Esto es igual a B varianza de X. ¿Cómo sabemos que es así o por qué? Podríamos demostrar, no lo vamos a hacer, pero la intuición. La A no comparte, no brinda aleatoriedad. Es una constante, se desaparece. Y B sale. Si hubiéramos tenido B y B, nos quedaba B al cuadrado. Pero como solo hay una B, entonces solo sale B. ¿Sí? ¿Qué nos queda acá abajo? Acá abajo, fíjense, va a quedar varianza de X por la A no hace nada, no aplica variabilidad, se desaparece. Entonces me va a quedar varianza de X por B, por la B, X, la varianza de BX. Y B sale como cuadrado. Entonces me quedaría B al cuadrado varianza de X. Y aquí también varianza de X. Varianza de X por varianza de X es varianza de X al cuadrado. Y como estamos con raíz, ¿qué va a quedarme? Que se van las raíces y les va a quedar B, varianza de X. Ah, o sea que si yo tengo esto y simplifico, me va a quedar 1. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen que una variable, ¿sí? Sigue a una X como una línea, necesariamente la correlación es 1, siempre. Entonces, obvio, en la práctica no vas a tener esto, pero vas a tener puntos así. Entonces, por eso es que decimos que mientras más cercano a 1 está la variable, es más probable que la correlación sea igual a 1. En una línea. No, repito tantas veces eso, pero es vital. En una línea. ¿Sí? En una línea. ¿Ok? Entonces se va a cumplir eso de que la correlación entre X y Y te va a dar igual a 1. ¿Ya? Ahora, también uno puede demostrar, eso es demostrando que si se cumple esta igualdad, te da correlación 1, ¿ya? O sea, se cumple. Uno también puede verificar del otro lado.
Si la correlación es 1, también puedo demostrar que hay un vínculo lineal, ¿ya? Entonces, fíjense, lo que hicimos aquí es demostrar esto, ¿no? O sea, lo que hicimos en esto es decir, si y es igual a más bx, entonces correlación de x y y es 1. O sea, noten la dirección de la demostración, ¿no? A más bx. O sea, noten cuál es la partida y cuál es el final. O sea, la partida es esto, o sea, este es el supuesto, si y sigue una recta, la correlación es 1. ¿Sí? O sea, ese es el un sentido. Ahora, ¿qué pasa si yo trato de entenderle desde el otro sentido? O sea, ¿cómo? Yo podría decir ahora, ¿qué pasa si la correlación es 1? Si la correlación XY es 1, entonces desde el otro sentido que les va a dar, que Y va a ser igual a más BX, pero B va a ser algo en particular. ¿Qué cosa? Entonces vamos acá. Si la correlación de X y Y es 1, recuerden que por definición, ¿qué es la correlación? Es la covarianza, ¿no? Covarianza entre X y Y ese que es A más BX, sobre la varianza. Entonces, ¿qué tenemos acá? La varianza de x, raíz de, la varianza de x y la varianza de y. Dejémosle como varianzas. Varianza de x, varianza de y. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estas varianzas que están aquí, ¿sí? Estas varianzas que están aquí, yo las podría, bueno, simplificar, ¿no? O sea, saco la raíz para cada una y ¿qué me va a quedar? Entonces, esto que está aquí, que está dividiendo, lo voy a mandar a multiplicar por el 1. Y de esta forma, sigma x, sigma y. Entonces, noten qué es lo que hemos hecho. La raíz de cada una es la desviación estándar. Entonces, lo que tendríamos aquí, la raíz de la varianza de x por la raíz de la varianza de y, o sea, desviación estándar de x, desviación estándar de y, estos que dividen pasan a multiplicar. ¿Y eso a qué es igual? Aquí la covarianza de x y a más bx, recuerden que era b varianza de x. Varianza de x. ¿Sí? Esto por la propiedad que está acá, ¿no? Esto de que la covarianza de x y a más bx es b varianza de x. Que igual se puede demostrar, pero ya mucho para que eso. Solo quiero mostrarles este punto. Entonces, tomando esta igualdad, ¿sí? Yo puedo decir, ok, la varianza de x es lo mismo que decir sigma cuadrado, sigma y, sigma x, perdón, sigma y, es igual a b sigma x al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la varianza de x. La varianza de x es la desviación estándar al cuadrado. Y yo le puedo mandar eso a dividir. Si yo le mando eso a dividir, ¿qué va a quedar? Que b, o sea, la pendiente va a ser sigma x sobre sigma y. ¿Por qué eso? Porque si este sigma... perdón, al revés. Ahí está por apurado. A ver, bajémoslo, ¿no? Sigma, o sea, dividamos todo para sigma al cuadrado. Ah, disculpa, por apurado. Entonces divido todo para sigma al cuadrado de x y ¿qué me queda? Sigma y en el numerador sobre sigma x versus sigma cuadrado x, sigma x. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que si tú sabes que la correlación es 1, si la correlación es 1, necesariamente Y va a seguir esta recta y B va a ser la división de las desviaciones estándar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Repito, entonces si ya sabes que la correlación es 1, Y es una recta y B es la división de las desviaciones estándar. Si se tiene que, o si resulta que la correlación no es 1, pero es cercana a 1, entonces Y va a ser cercano a esta recta donde B indica las desviaciones estándar. ¿Sí? Y lo mismo pasa en este otro caso, cuando la correlación es negativa. ¿Ya? Ok, entonces con eso, colegas, cerramos nuestra discusión del análisis entre dos variables aleatorias, entre X y Y. Entonces, ¿qué hemos visto? Los casos de cómo asignar probabilidad conjunta. Recuerden que cuando asignamos probabilidad conjunta usamos tres dimensiones, X, Y, y la función f que asigna probabilidad era como una sábana, ¿no? Como una sábana en tres dimensiones, y esa sábana en tres dimensiones asigna probabilidad a través de volúmenes. Primera cosa por recordar. Segunda cosa, cuando tenemos dos variables, yo me puedo preocupar en cosas como, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que y tome un valor? O de que x tome un valor, x tome un valor, de que x tome un valor x, dado que y tome un valor b. ¿Sí? O sea, yo puedo condicionar en una de las variables, o sea, como hacer un corte y ver qué pasa en la otra. Puedo ver qué pasa con las esperanzas y las varianzas cuando x toma un valor específico, o y. Y finalmente, hemos visto que entre dos variables se puede hablar del vínculo lineal a través de la covarianza, la correlación
y la independencia. ¿Sí? Entonces eso es todo lo que hemos visto en el video en estos últimos videos, que vamos a ver en el próximo y último video de este repaso. Vamos a ver algunos resultados como por ejemplo cómo se asignan probabilidades para ciertas variables que van a ser claves en econometría. Por ejemplo, la distribución T, la distribución normal multivariada, cosas así, ¿no? Entonces eso vamos a ver en la próxima sesión. Y tal vez, no, igual en la próxima sesión vamos a cerrar con uno de los resultados más importantes de toda la teoría que hemos estudiado. ¿Sí? Dos resultados vitales, que también son lo que sostienen a la econometría hoy por hoy. Son la ley de los grandes números y el teorema del límite central. ¿Sí? Entonces, con esos temas cerramos este repaso de teoría de probabilidades. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto damos por concluido este video y esta presentación.